En Londres, el agente de la CIA, Bill Pope, recoge una bolsa de lona en una tienda. Poco después, llama a su esposa, Jill Pope, quien se pregunta cuándo regresará a casa, pero Bill pronto se da cuenta de que está siendo seguido. Para despistar a sus perseguidores, sube y baja rápidamente de un autobús público, logra perder la vigilancia y roba una motocicleta. En la estación de la CIA en Londres, el jefe de operaciones, Quaker Wells, corre a la sala de monitoreo cuando sus agentes pierden de vista a Bill, aunque enseguida lo localizan de nuevo en las cámaras, ya sin la bolsa. Bill detecta otra persecución. Sale de una estación de tren y se mete en un taxi, pero quienes lo siguen comunican el número del vehículo a su líder. El autoproclamado anarquista Xavier Heimdall comienza a rastrear el taxi. Bill utiliza el teléfono del conductor para contactar a la CIA, que le indica un punto de extracción en los muelles. El conductor introduce la ubicación en el GPS, pero Xavier logra hackear el teléfono y altera la ruta. Cuando Bill comprende que algo va mal, los hombres de Xavier ya lo tienen cercado. Asesinan al taxista y disparan contra las llantas. Bill logra salir del auto y responde al ataque, pero pronto queda atrapado, sin municiones y rodeado. Mientras tanto, un equipo de operaciones de la CIA llega a los muelles, pero no encuentra rastro de Bill. Poco después, Bill es capturado y llevado ante Xavier, quien comienza a torturarlo con una púa eléctrica para que revele la ubicación de un hacker conocido como el holandés. Bill se niega a hablar y la tortura se intensifica, incluso introduciendo el dispositivo eléctrico en su boca. Cuando la CIA finalmente localiza el sitio correcto, Bill muere pese a sus intentos por rescatarlo. Tiempo después, el doctor Micah Franks es contactado por un agente de la CIA, interesado en su investigación sobre el trasplante de recuerdos de sujetos muertos a personas vivas. Le piden que suba de inmediato a un avión y que todo su equipo sea trasladado, ya que solo necesitan un sujeto para llevar a cabo el experimento. Franks asegura que ya tiene uno en mente. En una penitenciaría federal de Virginia Occidental, los agentes conocen al candidato, Jericho Stewart, un convicto criminalmente insano, incapaz de procesar emociones o distinguir el bien del mal, debido a un daño en el lóbulo frontal. El alcaide conduce a los agentes hasta la celda de Jericho, donde permanece encadenado del cuello al techo. Al informarle que debe irse, Jericho se niega hasta haber comido, provoca a los agentes y finalmente es tranquilizado. Jericho es trasladado en helicóptero a la base aérea de Dover, donde se reúne con el Dr. Franks antes de partir nuevamente en un avión militar. A bordo, Jericho es sujetado a una camilla y debe ser sedado al enterarse de que será sometido a una cirugía. Franks le pregunta sobre la lesión en la cabeza que sufrió en su juventud, y Jericho explica que su padre lo arrojó a través del parabrisas de un automóvil al descubrir que no era su hijo biológico. Franks le promete que cuidará de él. En paralelo, se muestra una entrevista televisiva conducida por Piers Morgan con Xavier Heimdall, quien resulta ser el director ejecutivo de Stoneharp Industries y está acusado de traición por el gobierno español. Xavier defiende sus acciones, asegura que su lucha contra el gobierno español es justa y llama a una revolución global para derrocar a todos los gobiernos, a los que considera organizaciones criminales corruptas. En ese momento, la CIA identifica a Elsa Mueller, exintegrante de las Fuerzas Especiales Alemanas, como una de las colaboradoras de Xavier. El avión de Jericho aterriza en Londres y es trasladado a una instalación secreta de la CIA. Allí, Wells y su equipo mantienen el cuerpo de Bill Pope con soporte vital mientras completan el mapeo de su patrón neuronal con la intención de duplicarlo en el cerebro de Jericho. El procedimiento comienza en la sala de cirugía, donde perforan el cráneo de Jericho y utilizan fibra óptica para enviar impulsos a su cerebro. Sin embargo, la operación empieza a fallar. Entra en estado crítico. Franks intenta detener el proceso, pero Wells ordena continuar, dejando claro que no le importa si Jericho vive o muere. Finalmente, Jericho logra estabilizarse. Tras la cirugía, Jericho despierta desorientado y atado a una cama. Franks considera necesario darle tiempo para recuperarse, pero Wells exige respuestas inmediatas.
Comienza a presionarlo con preguntas sobre su identidad y sobre el paradero de un hacker llamado Jan Stroop, alias el holandés, creador de un programa capaz de vulnerar cualquier sistema informático por encargo de Xavier. La CIA quería eliminar al holandés, pero Bill Pope creía que podían colaborar y lo ocultó en una casa segura antes de morir. Wells insiste furioso en que Jericho acceda a los recuerdos de Pope para revelar la ubicación. Pero aunque Jericho experimenta breves fragmentos de memoria, asegura no recordar nada. Decepcionado, Wells declara que el trabajo de toda la vida de Franks ha sido un fracaso y ordena que se deshagan de Jericho. Wells regresa a la sala de control y revisa un video del holandés, en el que exige asilo político y $10 millones a cambio del programa. Mientras los agentes intentan localizarlo, el holandés abandona la casa segura, cansado de esperar. Desde una lavandería, utiliza un teléfono público para contactar a Jill Pope preguntando por Bill y descubre que ha muerto. Jericho es escoltado por agentes cuando el Dr. Franks pide un momento a solas. Le entrega una pastilla para aliviar los fuertes dolores de cabeza y le aconseja cuidarse con una expresión sombría. Durante el traslado en vehículo, Jericho nota que uno de los agentes manipula un dispositivo de forma sospechosa. Tras un tiempo, logra arrancar una pieza del panel de la puerta del pasajero y la usa para apuñalar al conductor en el cuello, provocando que el vehículo pierda el control y choque de frente contra otro auto. El segundo agente muere en el impacto, pero Jericho sobrevive. Se libera y saca al conductor inocente del otro coche, colocándolo en la parte trasera de la camioneta de la CIA antes de incendiarla para ganar tiempo. Jericho regresa a la ciudad y entra en una hamburguesería, donde toma la comida de un cliente y una bebida del refrigerador, ignorando las protestas de los dueños. Afuera, se acerca a un grupo de hombres y les exige su furgoneta. Al intentar ahuyentarlo, Jericho responde con una golpiza brutal y se queda con el vehículo. Mientras conduce distraídamente al ritmo de la música, todos los recuerdos de Bill Pope irrumpen en su mente, acompañados de un dolor de cabeza insoportable. Guiado por esas memorias, se dirige directamente a la casa de Pope, salta la cerca y evade las cámaras y el sistema de seguridad utilizando el código de acceso de Bill. Dentro encuentra a Jill dormida y con rapidez la amordaza y la ata a la cama. Luego se dirige a la habitación de Emma, la hija de Bill, mientras los recuerdos de una familia que nunca tuvo lo invaden por completo. Jericho decide dejar a Emma en paz. La avalancha de recuerdos comienza a desordenar su mente, por lo que se dirige al baño para intentar despejarse. Allí, al mirarse en el espejo, se ve reflejado como Bill Pope. Guiado por esos recuerdos, le pide a Jill la gran bolsa de dinero que recuerda haber escondido, pero ella no entiende de qué está hablando. Ante la confusión, Jericho comienza a tomar distintos objetos de la casa. Jill aprovecha un descuido y activa la alarma silenciosa, alertando a la CIA. Poco después suena el teléfono y es la agencia solicitando un código de control, pero Jericho lo proporciona sin problemas. Desactiva la alarma e incluso reconoce por su nombre al agente que llama. Jill logra liberarse y corre a la habitación de Emma, donde se encierra con ella. Sin embargo, Jericho termina marchándose, sin hacerles daño. Más tarde, Xavier enfrenta con furia al holandés por haberlo traicionado y le promete que lo matará. El holandés responde grabando un nuevo mensaje en el que ofrece entregar su programa Wormhole a una parte responsable, negándose a seguir trabajando con alguien tan inestable como Xavier y convencido de que la CIA planea eliminarlo. Por ello, contacta al servicio de inteligencia ruso SBR con su propuesta y anuncia que demostrará las capacidades del Wormhole en cuestión de horas. Jill denuncia la intrusión de Jericho ante la policía y la información llega rápidamente a Quaker Wells, quien comprende que el experimento del Dr. Franks ha funcionado y ordena localizar a Jericho con urgencia. Jericho lleva los objetos robados a una casa de empeño y con el dinero compra café en una cafetería, donde termina golpeando a un hombre sin motivo aparente. Al salir, los recuerdos de Pope regresan con violencia, provocándole un intenso dolor de cabeza. Decidido a seguirlos, localiza una biblioteca que aparece en sus memorias, donde Pope había escondido una bolsa con dinero. Pero al llegar al lugar exacto, descubre que ya no está allí.
En ese momento la CIA detecta que alguien ha accedido a sus sistemas utilizando la identidad de Pope. Wells aprovecha la oportunidad para rastrear la señal y descubre que Jericho se dirige hacia el Dr. Franks, por lo que lo contacta de inmediato para advertirle. Jericho se presenta ante Franks exigiendo más pastillas para aliviar el dolor que le provocan los recuerdos, y ambos deciden ir a una farmacia. Xavier también consigue la ubicación de Franks y hackea las cámaras del establecimiento para vigilarlos. Dentro del local, Jericho admite que los recuerdos de Pope están alterando su personalidad, haciéndolo sentir emociones y comportarse de formas desconocidas para él. Franks le explica que está experimentando sentimientos por primera vez en su vida. Jericho rechaza ese cambio y expresa su deseo de volver a ser como antes. Franks quiere realizar más pruebas antes de que los recuerdos comiencen a desvanecerse en las próximas 48 horas. Pero al escuchar esto, Jericho se obsesiona con encontrar la bolsa de dinero para gastarla antes de que todo desaparezca. Durante toda la conversación, la CIA escucha, a través del teléfono de Franks. Cuando Jericho sale de la farmacia, es atacado por agentes, esposado y subido a la fuerza a un vehículo, mientras Elsa observa desde lejos y comienza a seguirlos. De camino a la CIA, Wells pregunta a Franks por el estado mental de Jericho. Franks explica que está siendo influenciado por los recuerdos y hábitos de Pope y sugiere aprovechar esos impulsos para localizar al holandés. Poco después, Wells recibe noticias sobre el inminente ataque planeado por el holandés y culpa a Franks por haber elegido a un psicópata para su experimento. 3 horas antes del plazo final, Jericho es llevado ante Wells, quien le promete la bolsa de dinero a cambio del holandés. Jericho parece tranquilizarse y, cuando Wells le ofrece la mano, él lo sujeta con fuerza, exigiendo que cumpla su promesa. Guiado por los recuerdos de Pope, Jericho conduce a Wells y a los agentes hacia el objetivo. Sin embargo, Xavier falsifica una alerta internacional contra el holandés y hace creer que ha sido detectado en un aeropuerto. La seguridad entra en alerta y Wells, al recibir la noticia, cancela el trato con Jericho y ordena trasladarlo, ignorando sus reclamos por el dinero. Wells y su equipo se dirigen al aeropuerto, mientras Jericho es llevado de regreso a la casa segura. Al llegar, Wells descubre que el hombre detenido no es el holandés. Con los bandos separados, Xavier entra en acción, hackea un puente cercano, obliga al vehículo de Jericho a detenerse y avisa a Elsa. Un equipo armado abre fuego contra el coche, matando a un agente al instante. En medio del caos, Jericho escapa, toma el arma de un agente y responde al ataque. Al verse rodeado, roba otro vehículo y se lanza desde el puente al agua. Logra salir del coche, aunque se hiere la pierna con un vidrio roto. Frustrado, Wells se mantiene firme en su objetivo de impedir que los rusos obtengan el wormhole y ordena vigilar y rodear su embajada. 1 hora antes del plazo, Elsa regresa con Xavier, quien está furioso por haber perdido tanto al holandés como a Jericho. Jill y Emma vuelven a casa, pero Jill percibe que algo no está bien. Toma un arma de su escondite y baja con cuidado al sótano, donde encuentra a Jericho curándose las heridas. Al preguntarse cómo conoce sus nombres, Jericho le explica que los recuerdos de Pope fueron implantados en su mente y le muestra la cicatriz de la cirugía. Jill no le cree al principio, así que Jericho empieza a mencionar detalles que solo ella y Pope podrían conocer, aclarando que la CIA busca a alguien relacionado con esos recuerdos. Asegura que terminará lo que debe hacer y se irá, prometiendo no dañar a la familia, y explicando que incluso si quisiera, Pope no se lo permitiría. Cuando llega el plazo del holandés, este utiliza el wormhole para hackear un submarino militar estadounidense y activar sus sistemas de armas. A pesar de los intentos por detenerlo, el misil nuclear emerge a la superficie, pero el holandés provoca su autodestrucción sin detonar la carga nuclear. De regreso en la casa de Pope, Jericho ve a Emma salir al jardín y se acerca a ella de manera natural. La niña le pregunta por su padre y se nota herida por su ausencia. Jill observa la escena desde la cocina y corre a separar a Emma de Jericho. Emma siente simpatía por él y quiere que se quede a cenar, pero Jill exige que se vaya. Jericho propone encargarse de los waffles, tal como Pope solía hacerlo, y luego se marcha. Después de la cena, Emma le pide a Jericho que toque el piano con ella. Tras insistir un poco, él acepta y se sienta a su lado, mientras ella le enseña una melodía.
Jill observa la escena en silencio antes de llevarse a Emma a dormir. Luego, Jill le pregunta quién es en realidad. Jericho admite que no lo sabe. Explica que siempre ha sido diferente, con una mente dañada, pero que los recuerdos de Pope están empezando a cambiarlo y a hacerle sentir cosas desconocidas. Jill pide más pruebas y Jericho reproduce el gesto que Pope solía hacer para recordarle que la amaba. Convencida, Jill le pregunta por el día de su boda, y los recuerdos lo inundan con una carga emocional intensa. Jericho le dice que Pope la amaba profundamente, y, acto seguido, se dispone a marcharse. Jill le ofrece el sofá para que pase la noche, y Jericho recuerda, a través de los recuerdos de Pope, muchas ocasiones en las que él tuvo que dormir allí. Poco después, Quaker Wells recibe informes sobre la detonación del misil frente a la costa de Portugal. A la mañana siguiente, mientras la noticia aparece en televisión, Jill le lleva a Jericho una taza de café. La imagen impresa en la taza activa un recuerdo repentino de la biblioteca universitaria donde Jill trabaja, y Jericho le pide con urgencia un coche y las llaves de la biblioteca, asegurándole que todo estará bien. Jericho se marcha, y mientras Jill y Emma ordenan la casa, Elsa aparece de forma inesperada, apuntando con un arma a la cabeza de Jill y exigiendo saber dónde está Jericho. Jericho llega a la biblioteca de la universidad y accede a la sección de libros raros. Tras buscar cuidadosamente, encuentra la bolsa de dinero escondida detrás de unos volúmenes. Está a punto de irse cuando se topa con Xavier, sentado con total calma, a quien reconoce de inmediato por los recuerdos de Pope. Jericho deja claro que piensa vengarse, pero Elsa lo electrocuta por la espalda, dejándolo inconsciente. Mientras tanto, Wells se entera de que un equipo del FSB ha llegado a la ciudad y sospecha que se trata de un grupo enviado para capturar al holandés, por lo que decide interceptarlos. Jericho es llevado en helicóptero con un equipo de Xavier hasta un vehículo, donde descubre que los hombres de Xavier ya tienen cautivas a Jill y a Emma. Xavier exige que lo conduzcan hasta el holandés, y Jericho señala el camino. Wells comienza a seguir al equipo del FSB, que se desplaza en un camión, ordenando a sus hombres mantener distancia para que los lleven directamente hasta su objetivo. El equipo del FSB llega al lugar de trabajo de Jill y los agentes de la CIA toman posiciones. Al identificar a Xavier y a Jericho, Wells ordena eliminar a los rusos y capturar a Jericho. En la calle estalla un intenso tiroteo entre la CIA y el FSB. Xavier amenaza con matar a Jill y a Emma, pero Jericho le asegura que la CIA no tiene al holandés. Xavier entonces ordena a Elsa que lo encuentre mientras él huye del lugar. Durante todo este caos, el holandés observa la escena desde una ventana cercana. Elsa y otro hombre siguen a Jericho, pero en lugar de llevarlos hasta el holandés, él los conduce a un laboratorio. Aprovechando una distracción de Elsa, Jericho lanza productos químicos al suelo, provocando una explosión masiva que le permite escapar. Jericho localiza al holandés escondido en la oficina de Jill y le promete cumplir el trato que tenía con Pope. Le entrega la bolsa de dinero y le exige que active el wormhole. En ese momento, Elsa, que ha sobrevivido a la explosión, irrumpe y dispara a Jericho, apoderándose del dispositivo y asesinando al holandés. Sin embargo, Jericho logra recuperarse. Golpea a Elsa con una maceta y la deja inconsciente tras una violenta pelea. Luego toma el wormhole y roba una ambulancia estacionada cerca. Wells y sus agentes llegan a la oficina de Jill y encuentran los cuerpos de Elsa y del holandés. Al enterarse del robo de la ambulancia, Wells comprende que Jericho se ha llevado el wormhole. Poco después, Jericho llama a Xavier usando el teléfono de Elsa y le revela que ella está muerta. Le dice que tiene el wormhole y propone un trato, pero Xavier cree tener la ventaja y amenaza con matar a Jill y a Emma si Jericho no aparece con el programa. En ese instante, Jericho escucha a Wells advertirle por radio, desde un helicóptero, que no entregue el wormhole. Jericho se niega a detenerse porque Jill y Emma están en peligro, aunque empieza a olvidar sus nombres a medida que el implante de recuerdos se desvanece. Franks considera que aún es posible hacer permanente el implante, pero para ello Jericho tendría que regresar y olvidarse de Jill y Emma. Jericho se niega a abandonarlas y continúa adelante. Varias patrullas policiales comienzan a perseguir la ambulancia.
pero Jericho provoca un enorme accidente al obligar a un tráiler a bloquear la carretera. Al acercarse a la ubicación de Xavier, toma un hacha, embiste uno de los vehículos de su convoy y mata a uno de los hombres. Luego salta del vehículo y ataca al grupo, matando brutalmente a uno con el hacha y disparando a otro mientras sostiene a Jill. Tras acabar con el último hombre de Xavier, Jericho se enfrenta directamente a él, quien tiene a Emma apuntada con un arma. Xavier exige el dispositivo y Jericho lo lanza, permitiendo que Emma escape. Xavier dispara varias veces contra Jericho y lo deja tendido antes de subir a su jet privado y despegar justo cuando Wells llega en helicóptero. A bordo del avión, Xavier utiliza el wormhole para lanzar un misil hacia la pista. Wells se entera del ataque inminente y acusa a Jericho moribundo de haber condenado a todos. Pero Jericho revela que hizo que el holandés manipulara el wormhole, provocando que el primer disparo regresara a las coordenadas de lanzamiento. El misil cambia de rumbo en el aire e impacta contra el avión de Xavier, acabando con su vida. Mientras Jericho yace en el suelo, los recuerdos de Pope comienzan a desaparecer por completo. Semanas después, Jericho sobrevive al ataque, pero ha perdido toda su memoria. Wells y Franks llevan a Jill y a Emma con la esperanza de despertar algún rastro de los recuerdos de Pope. Cuando Emma lo abraza, Jericho hace el gesto característico de Pope para demostrar su amor, dejando claro que, aunque la memoria se haya ido, algo de lo que fue permanece. Espero te haya gustado el video.